El siguiente es la validez. La validez es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que dice medir y no alguna otra. El estudio de la validez de un instrumento se refiere básicamente a validar los datos proporcionados por este. Es el grado de adecuación, significación y utilidad de las inferencias derivadas a partir de las puntuaciones de las pruebas. Según Martínez en el 96, lo que se valida no es el instrumento como tal, sino la interpretación de los datos obtenidos a través de un procedimiento específico. Las inferencias que podemos deducir si la conducta mostrada en la situación de prueba por un sujeto es o no un reflejo de su conducta habitual en situaciones cotidianas. Toda validación requiere siempre de investigación empírica y el tipo de datos necesarios, por lo que depende de la clase de validez que se desea establecer. Hay tres tipos de validez: validez de constructo, de criterio y de contenido. Iniciemos con la validez de contenido. Esta es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido, de aquello que se está midiendo. Por ejemplo, para considerar que una prueba no contiene la suficiente validez de contenido, podríamos contemplar una que mida el conocimiento de operaciones aritméticas básicas, a lo que incluimos ítems diversos que miden la suma, resta y multiplicación. Ante esto, nuestra prueba no poseería una adecuada validez de contenido, ya que no refleja la totalidad del contenido específico de lo que está midiendo. Para ello, habría necesitado haber incluido a la división. Es así que un instrumento tiene una buena validez de contenido si incluye los temas necesarios, que abarca cierto contenido en particular. Guion en el 1977 describe 5 condiciones que considera necesarias para aceptar una medida en función de su contenido. El contenido del dominio debe tener sus raíces en la conducta, con un significado generalmente aceptado. El contenido del dominio debe ser definido sin ambigüedad. El contenido del dominio debe ser relevante para los objetivos de medida. Jueces calificados deben estar de acuerdo en que el dominio ha sido adecuadamente muestreado. Y el contenido de las respuestas debe ser observado y evaluado de forma fiable. Pasemos al siguiente, la validez de criterio. Esta se establece al correlacionar las puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo que pretende medir lo mismo. Este tipo de validez se subdivide en dos: la validez concurrente y la validez predictiva. La validez concurrente, que básicamente consistiría en aplicar la prueba que deseamos validar a una muestra de personas y posteriormente aplicar a esa misma muestra otra prueba que pretenda medir el mismo constructo. Luego, tras las aplicaciones, se correlacionan los resultados y si hay una adecuada validez de criterio, las correlaciones deberán estar muy cercanas al valor de 1, por el 0.8, 0.9. Por otra parte, la validez predictiva realiza el mismo proceso. No obstante, la diferencia radica en que la validez concurrente, la aplicación de la segunda prueba es inmediatamente tras de la primera. Y en la validez predictiva, esta aplicación se realiza manteniendo un espacio de tiempo mayor. Nuevamente, se espera que las correlaciones sean altas para poder decir que nuestro instrumento tiene una aceptable validez de criterio. Finalmente, hablemos de la validez de constructo. Esta trata de explicar cómo las mediciones del concepto se vinculan con las mediciones de otros conceptos correlacionados teóricamente. Para ello, realizamos un análisis factorial, a través del cual se busca conocer las dimensiones o factores que incluye nuestro instrumento. Por ejemplo, imaginemos que estamos desarrollando un innovador test de depresión, donde contemplamos los factores de tendencias suicidas, pensamientos negativos respecto al futuro, percepción de un entorno hostil, escaso apoyo emocional de conocidos y familiares. Cada uno de estos factores está relacionado a nuestro concepto a medir, la depresión. Sin embargo, decidimos agregar un factor más: expectativas positivas respecto a acciones futuras. Este factor no se relaciona directamente con la literatura de la depresión, por lo que podemos optar por una de dos opciones. Podemos eliminarlo y quedarnos con los 4 factores previos, o lo dejamos para poder medir inversamente el constructo, pues esperaríamos que las personas que realmente tengan depresión, esta dimensión, puntúen bajo. Así, las personas realmente deprimidas dentro de nuestra muestra puntuarán alto en los 4 factores iniciales, lo que nos habla de una validez de constructo convergente. Esta se da cuando hay una correlación positiva entre el factor del constructo a medir y la puntuación obtenida. Por otra parte, las personas realmente deprimidas puntuarán muy bajo en la dimensión 5. A esto se le llama validez de constructo divergente.
dada por medio de una correlación negativa entre el factor del constructo a medir y la puntuación obtenida.